Se viven horas dramáticas en torno a lo que significa para una madre no saber dónde están sus hijas. Me refiero al caso de Ana, la mujer que viajó hasta los Estados Unidos y que pudo hablar en las últimas horas con sus dos hijas, pero eso no bastó para tranquilizarse, porque no saben el lugar en el que se encuentran. Es un caso verdaderamente dramático que arrancó con un casamiento allá por 2004, una separación en 2010, luego la llegada a la Argentina por 15 días de parte de la madre y sus dos hijas, y el viaje ahora a los Estados Unidos que tiene muchos condimentos realmente dramáticos. La licenciada Marisa Russomando nos está acompañando. ¿Qué tal, Marisa? ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Especialista en niñez y adolescencia. Exactamente. ¿Sí? A ver, ¿de qué manera tomamos, privilegiando lo que es los chicos, ¿no? La posición de los chicos en situaciones donde sufren mucho? Es que el tema central aquí es justamente cuando los adultos dejan de pensar en los chicos. Este es un caso que conmueve mucho, pero si uno lo piensa, alrededor nuestro seguramente hay algunas parejas tan enfrentados los adultos que justamente quienes más sufren son los chicos. O sea, se corren del eje, ¿no? Que Exactamente. Sería preservar a las criaturas. Claro, yo digo, este papá se sentó a pensar qué sería lo mejor para sus hijas. Tal vez sí, y cree que esto es lo mejor. La verdad es que cuesta, ¿no? Como seguir un poco esa línea cuando estamos pensando que las chicas van a estar separadas del entorno en donde estuvieron los últimos años, que hicieron sus lazos, que fueron a la escuela, que tuvieron el día a día y además de su mamá. Entonces, si pudiéramos contar con que los adultos siempre dejamos de lado nuestras peleas y nuestro egoísmo y pensáramos básicamente más... es egoísmo, ¿no? Digo, sí. Las peleas, que es lo que desata el conflicto mismo, pero el egoísmo es el que lleva a posiciones tan radicalizadas. Sí, ¿no? porque cuando nos corremos del egoísmo podemos pensar en el otro, digamos, Claro. en el otro que podría ser la expareja también, ¿no? Cómo Claro. puede estar esta mujer separada de sus hijas y fundamentalmente pensando en los chicos, asesorarse, digamos, hay tantos pasos antes de tomar una decisión de este tipo. Pero también es cierto que tenemos que revisar la relación que cada uno tiene como sociedad, digo, ¿no? Con la ley, porque la verdad es que en la ley sí hubo personas especializadas pensando en los derechos de cada uno. Cuando se infringe, tenemos estas consecuencias en donde la ley tampoco queda clara, ¿no? Me parece que esto es una consecuencia de eso. Hubo un primer momento en el que la ley no fue cumplida, cuando en lugar de 10 días permanecen en la Argentina más tiempo, ahí ya hay un problema. Claro. En donde la ley queda de lado, que es cierto que uno después recurre, ¿no?, a la ley para tratar de encontrar una solución a esto. En términos de información, en este caso hay una audiencia importantísima mañana para acercar a las partes y para que de alguna manera empiece a verse una luz en este conflicto entre la madre y el padre que tiene a sus hijas en el medio. Se ha conocido en las últimas horas una carta muy fuerte desde lo que escribe una niña de tan solo 8 años. Y vamos a ver el detalle de lo que es un pedido desesperado. Esta es la carta manuscrita, un material exclusivo logrado por periodistas, programa de A24. Digo, ¿qué hay ya en una chica, en una pequeña, en una niña, que se pone a escribir esto? Digo, una carga muy fuerte. Y la carta dice lo siguiente: papá, no me quiero ir a Aspen. Una carta que fue escrita aquí en la Argentina. Yo acá tengo a todas mis amigas, mi colegio y a mi familia. Tengo a mamá, a Abu, Yaya, Javi, Delphi, Flor y a Frank. Yo estoy feliz acá. Vos no podés venir a visitar, nos podés venir a visitar, dice la niña de 8 años. Podemos ir a la plaza, al zoológico, al tigre, al parque acuático y a todos los lugares que queramos. No me quiero ir. Yaya está muriéndose de la tristeza. Javi y Delphi no quieren que me vaya, y allí sigue el recorrido por toda su familia. Abu tampoco quiere que nos vayamos. Frank tampoco quiere que nos vayamos. Insiste con este tipo de cuestiones. Virgencita, ayúdalo, papá, continúa diciendo la carta, para que nos podamos quedar acá. Acá es la Argentina. Y para que nos deje quedarnos. Gracias, Virgencita. Virgencita, ayúdame, cuídame. Cierra esta carta. ¿Dónde hay que poner el acento, licenciada? Y claramente, obviamente es un pedido, pero el párrafo final, en donde le pide a la Virgen que la cuide,
me parece que es lo esencial de la carta, porque al no estar con la madre, justamente lo que siente es un descuido. No se siente cuidada por el padre con esta decisión de por medio y no sabemos los detalles de del vínculo, que parece que era bastante poco, digamos, el vínculo que tenía con sus papás. Son nenas muy chiquitas, claramente tienen que estar cerca de su mamá. Después se verá la manera y cómo se regula eso. La verdad que es desgarrador escuchar la carta o imaginarse a esa nena, ¿no? Haciéndole ¿Y qué este pedido al salida, papá. digo, desde lo profesional, desde tu experiencia de Sí. consultorio y demás, y el contacto con los padres, ¿no? Situaciones verdaderamente límites. ¿Cuál es la salida? ¿Cuáles son las salidas que se pueden ir ensayando? Digo, cuando hay este tipo de condimentos, ¿no? Tan dramáticos. Sí, seguramente tiene que haber algunas instancias de puestas de cuestiones en común para tomar las decisiones en forma conjunta y tener una planificación de revinculación en el caso de que este vínculo no haya existido con el padre. Ponerle mucho desde cada uno de los lugares, digamos. Pero acá hay algo. La posición de la madre y del padre. Exactamente, pero hay algo previo, porque si la mamá hubiese tenido en cuenta que esto podía suceder, también la mamá se hubiese podido ocupar de preparar a las chicas. Por eso yo hago tanto hincapié en el tema de la ley. Y esto ya nos incluye a todos, ¿no? Es decir, cuando uno ve determinadas señales o que un escenario puede darse, actuar en consecuencia. Claro, lo que sucede es que la mamá actuó pensando en que esto de los 10 días que se había prolongado parecería que podía ser como una situación definitiva. Si hubiese tomado, digamos, la ley tal como se presentaba, que había que volver a los 10 días, sabiendo que ella no había vuelto, hay escenarios posibles que uno como adulto necesariamente tiene que evaluar, revisar y planificar en función de eso. O sea, a ver, ella creyó en este caso puntual que la rebeldía iba a ser un escenario que iba a quedar para siempre. Que es muy complicado porque se alejó de la ley y después buscó la ley para que la acompañara en esto y, digamos, su reclamo tenía que ver con eso, ¿no? Con que el Estado y la ley no la habían podido acompañar. Yo desconozco, ¿no? Digamos, los detalles de eso, pero la verdad es que primero se alejó de la ley, después buscó la ley como amiga de esto y en el medio también se descuidó a los chicos, seguramente impensado y sin haberse dado cuenta, obviamente, pero de eso se trata la responsabilidad de los adultos, de poder anticipar un poco las consecuencias de cada decisión que tomamos, fundamentalmente pensando en los chicos, e insisto, estas dos niñas podrían haber sido preparadas para esta situación y que ellas no lo hubiesen vivido de esta manera, que cuando uno ve las imágenes de cuando se están retirando, realmente son desgarradoras. Son impactantes. Tal vez la reacción hubiese sido la misma, no lo sabemos. Uno habla de una decisión salomónica. Exactamente. Digo, si uno ve esa imagen, uno desde afuera, ya se le parte el corazón, uno imagina que los padres también debieran comprometerse de otra manera, diciendo, no, la verdad yo no quiero ver llorar a ninguna de mis hijas. Es decir, sí, exactamente. Por eso insisto en esto de que se podrían haber preparado para esta situación, que era posible. Ahí ya hubo un descuido. Yo sé que es difícil pensar en esta mamá pero también algo como muy cierto, nadie piensa en los menores. Y sucede en otras a ver, situaciones quizás menos difundidas, menos no tan extremas, dramáticas. Exactamente. La verdad es que de eso se trata, digamos, ¿no? En la situación que cada uno está, revisar un poquito si de verdad estamos priorizando a los chicos en cada decisión que tomamos. ¿Sabes por qué hago hincapié en esto? Porque en casa mucha gente quizás en algunos casos está atravesando por alguna situación de este tipo o similar o con características parecidas y es bueno poner un poco el freno y no engañarse, no mentirse, ¿qué otras cosas más, por ejemplo? Sí, digo, tomando esto, la verdad es que hay tantas situaciones de papás separados, recientemente o de muchos años, en donde la pelea entre adultos continúa y claramente los chicos son los que quedan desprotegidos. Entonces, sí, entonces digo, revisar en cada decisión el régimen de visita, dónde se va a vivir, qué vínculo vamos a tratar de tener con nuestra expareja. La verdad es que con dos adultos comprometidos en la crianza de los chicos y responsables no es tan difícil, y si no buscar ayuda. Es decir, empezar a tener claro cómo se originó todo, es decir, algún día se conocieron, se amaron, tuvieron un vínculo, no se puede desconocer eso. No, pero la verdad es que eso es una cuestión de adultos, que hay que correr a la hora de tomar la decisión que implica a los chicos. Y la pareja queda de lado.
Esto es lo que tendría que suceder. Esa pareja que tal vez terminó mal y que hay un montón de rencores de por medio, es lo que tiene que quedar de lado o por lo menos que no llegue a los chicos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, ¿no? Cuando una niña de 8 años escribe una carta tan fuerte como lo que acabamos de ver y escuchar? Digo, ¿no recoge ese mensaje el padre? No sabemos de qué manera. No sabemos de qué manera. Porque digo, uno lo lee. No se puede interpretar de otra manera que no sea con un tenés razón. Sí, lo que sucede es que en general hay muchas de las decisiones que desde afuera uno creería que están mal tomadas, Sí. que el que las toma se arma como pseudo lógicas, pseudo ideologías para sostener su posición. O sea, piensa en otro nivel. Claro, desde es otro otra lado. lógica, es otra lógica. Es, bueno, mi hija que tiene 8 años no sabe que a donde estamos yendo también la espera su familia, debe tener su versión. O sea, Si armo una lógica paralela a mi conveniencia. Claro, entonces cuando el que lee la carta, digamos, desde esa lógica, la recibe con otro mensaje, con otro filtro, con otra mirada, que no le perturba tal vez y que, digamos, sigue con su decisión. Ojalá que no, la verdad, ojalá que no, que este papá pueda conmoverse, porque además estamos hablando de una nena de 8 años, digamos, es una niña, es chiquita, pero no es tan chiquita, o sea, claramente tiene registro de la situación, por eso el pedido, sabe que a toda esa gente que nombró, que deben ser sus afectos más cercanos, Sí, tíos, abuelos. los está dejando, con lo cual tiene el registro de la situación y no sabemos, parecería que no, tampoco nadie se ocupó de contarle que viene donde están yendo. Esto sería un poco prepararlas, esto es lo que vas a dejar, bueno, esto es lo que vas a recibir. Claro, como cuando un chico te dice, bueno, ¿dónde vamos? ¿Y cuál es ese lugar? ¿O qué tiene? Claro, necesita armarse de determinada manera para no ir a un lugar desconocido. Bueno, esto es lo que sucede. Siempre los chicos necesitan esta anticipación de la mano del adulto de referencia que le explica lo que va a venir. Esto lo hacemos los padres todo el tiempo. Pasa en cosas cotidianas, ¿no? Exactamente, y está muy bien. ¿Quién me va a ir a buscar al jardín? ¿Quién me va a ir a buscar? Exactamente. Ahí está, venís vos. Ahí exactamente, está. digo, yo no sé, sospecho que no, digamos, que no sé, me parece que no se ocuparon tampoco de armarle el escenario de lo que iban a vivir, aunque no lo eligieran, ¿no? Aunque no estuvieran de acuerdo, pero tener algunas coordenadas. De hecho, la mamá no sabe, quiero decir, dónde. La verdad que tiene bastantes puntos muy débiles de muchos descuidos para todos, digamos, para todos los que están protagonizando esta historia. @A24com, @edubataglia, consultas que tengan que ver con situaciones similares, también junto a la licenciada Marisa Russomando vamos a ir mencionándolas. Habló el papá, o de alguna manera el papá quiso decir lo suyo, a través de Facebook o las redes sociales, funcionan como ¿qué? Como un lugar para canalizar angustias, para comunicar lo que uno no se atreve a comunicar por otra vía. Sí, uno sabe que claramente llega en el momento, es inmediato. Sí, me parece que se usa como un medio de expresión generalizado y tiene un alcance tan importante que la verdad que la gente lo usa para... ¿Es acertado desde tu lugar, digamos, es algo que lo podés mencionar como algo que es crítico, o digo, que aleja a la gente, o no, o es algo que se suma con las nuevas tecnologías? La verdad es que por un lado no lo podemos negar, digamos, llegó para quedarse y es un medio que todos usamos. El tema es, o no todos, pero la mayoría, el tema es el uso que uno hace. La verdad es que puede ser un medio tan rico como otro, depende de cómo uno lo utilice. Y si el papá se quiso hacer escuchar, bueno, eligió ese medio para llegar a todos. Vamos a ver, a partir de su perfil en Facebook, el papá mencionó algunas de las cuestiones que tienen que ver con esta situación y cómo se fue llegando a su pico máximo de dramatismo. Aquí está. El padre negó el secuestro de las nenas porque justamente la mamá es la que menciona este tema. Tuve que retrasar el viaje a Colorado debido al altercado violento con el hermano de Ana, Javier, en el aeropuerto de Buenos Aires. Continúa diciendo, cuando aterrizamos tuve que ir al hospital en Houston para que me hagan radiografías debido a los dolores en mi cuello y espalda. Migraciones llamó a las cortes de Colorado y dijeron que las niñas debían acompañarme al hospital.
Ana fue a Aspen, estaremos allí lo antes posible. Las niñas fueron traumatizadas, gritando y ligeramente lastimadas por la inconsideración, señala el padre, que tuvo Javier al atacarme desde atrás cuando yo tenía 2 niñas pequeñas en mis brazos. Alguien también me quitó a Sofía en el brutal y criminal episodio. La policía rápidamente actuó en el lugar, así lo menciona el padre a través de su perfil de Facebook. Digo, ¿qué notás en el espíritu de esto que escribe el padre, Marisa? A mí lo que me parece interesante es que también nosotros tenemos que ponernos un poco en el lugar del papá. Es como muy tentador quedarse con la versión de la mamá, que no digo que sea mentira, sino simplemente miradas, ¿no? De la misma situación. A ver, si uno se coloca en un lugar neutral, que es lo que intentamos hacer. Exactamente. Ojalá lo podamos cumplir. A la vista del padre, la madre también secuestró a las hijas en su momento. Exactamente. Hubo un padre que esperó a sus hijas de regreso en una fecha, que eso no sucedió, y no sabemos en este plazo todo lo que habrá sucedido de pedidos también de parte del padre. Podemos pensar para que sus hijas volvieran o para resolver la situación. Por eso decía que es muy tentador, primero porque es una mujer, digo, es mamá, sí. Por supuesto que es tremendo, no estoy diciendo, no estoy subestimando para nada esa posición. Es argentina, digamos, uno tiende a identificarse mucho con la figura de Ana, pero digo, hagamos un jueguito, pensemos también en un papá que esperó a sus hijas, que no llegaron. Claramente es un hombre y una mujer que no pueden ponerse de acuerdo, obviamente. Por eso, y que devuelve quizás con la misma moneda. Por eso, claro, y por eso necesitan ayuda, claramente. Ahora, vuelvo con la escena del aeropuerto e insisto con que todo eso podría haber estado preparado de otra manera y que las discusiones sean o en lo privado o en los distintos lugares donde estas discusiones tengan lugar. Corresponda. Claro, donde corresponda. Claramente no es ni peleándose delante de las chicas, ni sacándoselos de los brazos. Todo eso podría haber sucedido de otra manera. Porque además la ley ya se había pronunciado, con lo cual nada, en principio, nada se podía hacer para evitarlo en ese momento. Todo eso es un gran descuido, de parte de todos, diría. Desde la desesperación podemos comprenderlo, pero hubo un descuido también. Claro. A ver, cuando el descuido ya tuvo lugar, ¿cómo se puede reparar lo que ya está hecho? ¿No? Porque en una carta de una niña de 8 años que escribe con esa carga tan fuerte, yo me arriesgaría a decir que emocionalmente tiene más de 8 años. Es decir, ha hecho lo que uno no quiere como padre, que saltee etapas. Exactamente. ¿No? ¿Cómo se puede reparar o empezar a reparar todo eso? Y ahí hay dos claves. Por un lado el diálogo y por otro lado el vínculo. La verdad es que es esperable que estas dos nenas puedan tener un buen vínculo con su mamá y un buen vínculo con su papá. Y lo importante allí es todo lo que escuchen en cada una de las dos familias, digamos. ¿Qué habrán escuchado esas nenas de su papá acá? ¿Y qué escucharán de su mamá ahora que están con el papá? Esto es muy complicado, por eso son las nenas las que están más expuestas y las que más necesitan ayuda ahora para volver a ocupar un lugar sano dentro de esta pareja de padres, que seguirán siendo toda la vida, además. Y los menores, ¿qué suelen dar como pista? ¿Que quieren preguntar? ¿Que quieren quedarse sin dudas o quedarse en silencio? Uno esperaría que los chicos pregunten, sí. Y es lo más frecuente. Pero eso sucede cuando el diálogo está abierto o cuando los chicos de verdad quieren saber. Hay muchos nenes, son menos, digamos, es la minoría, pero sucede, que guardan silencio, no quieren saber. Uno, en principio, no puede ser cómplice de eso. En algún momento, frente a semejante situación, hay que sentarse y decir, bueno, hablemos de lo que pasó. El papá dará su versión, la mamá dará la suya y las chicas crecerán un poco pivoteando estas dos miradas, seguramente sostenidas en los lazos que ellas puedan hacer, porque además, por suerte, los lazos no son exclusivos de la mamá y el papá. Acá hay tíos, acá hay abuelos, hay amigos que se mencionan. De todos ellos va a depender un poco. Desde otro lugar, pero también con derechos, ¿no? Claro, por supuesto, sí, con derechos, con palabra, digamos, con todo lo que viene
en relación a un vínculo. Ya que mencionás al resto de la familia, apartando un poco a quienes están en conflicto, ¿no? El padre y la madre, todos toman partido y todos quizás en algún caso hasta dejan de percibir que pueden estar cometiendo también una herida a esas chiquitas que quieren preservar, ¿no? A ver la palabra de los familiares de Ana. Fue un abuso de autoridad tan grande lo del aeropuerto, porque clausurar un baño, no permitir el ingreso, parecía que estaban sacando un jefe narco de la Argentina, no a dos chicas que estaban llorando, que desde el día anterior fueron entregadas a la embajada sin ningún tipo de cuidado por parte de nadie, lloraban como locas. La gente que fue a despedirla eran amiguitas, eran madres del colegio, era la familia, mi mamá que viejita. La gente que fue a despedirla éramos la familia y nada más. Y en realidad Interpol, la policía, chaleco antibala, es todo un nivel de agresión que no se puede creer. Yo no justifico el accionar de Javier, pero entiendo que fue durísimo que no permitieran ingresar a ningún hombre al baño a saludarlos. Estaba Javier, que ha sido un apoyo de una figura masculina durante todos estos años, mientras el papá no estuvo, de amigos de la familia que quisieron despedir a las nenas y se les impidió el ingreso. Eso generó mucha violencia. Javier, ya sabe, como madre lo reté, pero entiendo que tenía derecho a despedirse como cualquier otro. Bueno, allí pidiendo algo que suena razonable. Sí. Derecho a despedirse, pero quiero volver sobre algo que decías vos recién. No, hay otra mirada respecto de esto. Claro. También esa despedida podría haber sido una manera tranquila de la casa de donde salieron. Explicando todo lo conveniente. Exactamente, a eso me refiero con anticiparse. Tal vez no era la mejor idea que vayan las amigas, que vayan la abuela, digamos. Tal vez no era una buena idea todos en Ezeiza. Tal vez había otras cosas primero para hacer, o más tranquilo, y finalmente la llegada de Ezeiza entonces no era la gran separación, que insisto con esto, se sabía que iba a suceder. Primera gran equivocación. Yo creo que sí, que ahí es donde yo digo que finalmente, sin querer, todos descuidaron a las chicas. Que todos, todo esto podría haber sucedido de otra manera. Y las chicas estar más preparadas. Por experiencia que tenés en el manejo también de este tipo de situaciones, con que uno tenga la lucidez para decir, no, nos estamos equivocando. Ese no es el escenario para eso no hay que estar enojado y no hay que estar tan angustiado, ¿no? Por supuesto que hay todo un costado comprensible de la desesperación e imagino que la ilusión de que esto no suceda. También debe haber algo de eso hasta último momento. Hablabas recién del riesgo o el peligro de abuenar a una de las dos partes, ¿sí? Mirá cómo lo presentaron el tema en la CNN, una cadena internacional de noticias. Imagine knowing where your children are, but not being able to bring them home. Dennis Burns knows that too well. His two daughters were taken to Argentina by his ex-wife, and that was more than 3 years ago. The Colorado man has battled to get them back ever since. He sat down with CNN's Ana Cabrera for an exclusive interview about his ordeal. She's joining us live from Denver this morning. Good morning, Ana. Good morning, Kate. This really is a heart-wrenching situation. If you are a parent, you can relate to the pain Dennis Burns has endured, able to hug and to hold his daughters only a handful of times in the past 3 years. Now, he was given primary custody of his daughters here in the U.S., but he finds himself fighting an international legal battle to bring them home. It's a fight that he believes could set a precedent for hundreds of other American parents in a similar situation. For Dennis Burns, the faces of his daughters bring him both joy and heartbreak. And this is Sophia's first trip to Ocean Beach ever. He's spent the last 3 years missing out on the everyday activities that most parents take for granted. 3 years of no Christmases or special occasions with Sophia, now 4, and Victoria, who just turned 7. Yay!
The financial strain forced him into bankruptcy, his home foreclosed, now living in a small one-bedroom apartment where every corner provides priceless memories of Burns' daughters to help fuel his fight, even their tiny coats left hanging by the door. It just makes me feel their presence. Bueno, allí a lo que hacemos referencia, ¿no? De parcializar el enfoque de un caso. Sí, porque, digamos, porque no se trata de alguien bueno y de alguien malo en principio. Uno debería poder escucharlos desde ahí. Es un hombre, una mujer, un papá y una mamá que claramente no se ponen de acuerdo, que consideran que su lugar es el más apropiado para las hijas. Y en ese pensar y en ese hacer... me parece que la saltearon todo el tiempo. Ajá. La saltearon todo el tiempo. Es la justicia la que tiene que ahora, y ojalá sea lo antes posible, ¿no? Ser determinante para que entren en razón unos y otros. Y la verdad es que todos los que puedan colaborar será bienvenido, supongo. Es la justicia quien finalmente decide. En el medio, ojalá buscaran ayuda profesional. Podrían haberla buscado antes también, como tantas parejas de papás separados que no logran ponerse de acuerdo y se dan cuenta que sus hijos no están bien. Esto es la brújula, ¿cuál es? Los chicos hacen síntomas, están angustiados o muy tímidos o les va mal en la escuela. Enseguida quiero ir hacia esa brújula, ¿sí? A ver si todo empieza a tener el cauce que uno desearía, ¿cómo se empieza a recomponer eso? ¿Sí? Con un llamado telefónico, con empezar a mostrar madurez por parte de los que debieran haber demostrado mucho antes, ¿no? Vamos a compartir información. Ahora, esto está pasando.